Hola, mi nombre es Ana Felizati, me desempeño como gerente de ingeniería en MuleSoft y hoy voy a estar hablando del lenguaje DataWeave y cómo puede potenciar sus líneas de comando. Un poco sobre mí. Trabajo en MuleSoft hace prácticamente una década, empecé como pasante, gran parte del tiempo estuve trabajando como desarrolladora y hoy en día me desempeño, como dije, como gerente de ingeniería, ya siendo la empresa parte de lo que es Salesforce. Otras empresas que pueden conocer que estén debajo del ala de Salesforce son Slack o Tableau. Pero como mencioné, la mayor parte del tiempo dentro de MuleSoft lo pasé desarrollando en el núcleo de nuestra plataforma, que es un motor de integración que hace muy simple conectar distintos sistemas y orquestar flujos entre ellos. Ahora bien, MuleSoft es bastante opinionada respecto a cómo hacer estas integraciones y lo que decimos es utilizar APIs, porque si uno utiliza APIs, lo que genera es un efecto de red, donde cualquier persona en nuestra organización puede descubrir estas APIs, puede utilizarlas, combinarlas y lograr sus objetivos más rápido. A su vez, uno puede monitorear estas APIs, puede aplicar políticas de seguridad, y de hecho, MuleSoft no solo trata sobre los problemas de integración, sino que tiene toda una batería de productos dedicados exclusivamente al problema de manejar estas APIs. Si nosotros prestamos un poco de atención sobre lo que es esta red que se forma, y particularmente las conexiones entre estos nodos, lo que vamos a encontrar es que obviamente hay datos circulando. Datos de distinto tamaño, de distinta forma. Y si bien quizás en última instancia estamos tratando con ceros y unos, pasando por los cables, la verdad es que esta data está estructurada normalmente. La mayor parte del tiempo con lo que nos vamos a encontrar va a ser con JSON. Pero si miramos en otros lugares, lo más probable es que encontremos cosas como XML, como CSV o quizás YAMLs y otros formatos. Acá es donde el lenguaje de DataWeave entra en escena. Porque en este mundo de integración uno puede conectarse exitosamente a una base de datos, por ejemplo, y puede conectarse exitosamente a nuestra instancia de Salesforce o SAP o cualquier otro sistema, pero el problema rápidamente se convierte en ¿y ahora qué? Porque la base de datos nos va a estar dando una información X y Salesforce nos va a estar pidiendo Y. ¿Cómo hacemos para que uno se transforme en el otro? Bueno, la respuesta de MuleSoft es DataWeave. DataWeave es un lenguaje que permite transformar X en Y de una manera consistente y eficiente. Este lenguaje fue íntegramente desarrollado en Latinoamérica, en nuestras oficinas de Buenos Aires, y la verdad es una fuente de orgullo para nosotros. ¿Cómo es que este lenguaje funciona y logra este objetivo de transformar esta información, sea estructuralmente o reformateándola? Bueno, funciona a través de un set de lectores y un set de escritores para estos distintos formatos, como CSV, JSON, XML, YAML, y muchos otros más, como Avro, Excel, Java, por supuesto, y logrando que se traten entre sí sobre un modelo canónico al que llamamos el formato DataWeave. Entonces, los lectores van a ser responsables de interpretar la información en los distintos formatos y exponerla en este modelo canónico. Este modelo canónico es sobre el cual el lenguaje efectivamente ejecuta y opera todas sus acciones hasta obtener un resultado. Y es el resultado el que se delega a los escritores para exponer con todas las particularidades de estos distintos formatos. Esto está en producción hace años en MuleSoft y está logrando la ejecución de billones de transacciones diarias. Así que, como se imaginarán, está altamente optimizado. Tanto lo que son los lectores, los escritores y el lenguaje en sí han sido especializados para poder operar de manera eficiente. Hacemos cosas como generar índices sobre la información para que sean accedidos rápidamente, también para que puedas manejar información más grande de lo que está disponible en memoria.
También permitimos iterar sobre la data secuencialmente, si así es como estamos operando sobre estos datos, para poder reducir al mínimo los recursos requeridos. A lo largo de los años lo que hemos descubierto es que en verdad no solo es muy útil tener una manera consistente de realizar estas transformaciones de punta a punta o de estructura a estructura, sino que también es muy útil poder escribir información de una manera consistente y fácilmente poder intercambiar los formatos. Y más aún, es súper importante tener una manera, de poder leer información de manera consistente en estos distintos formatos. Por eso lo que nos sucedió a nosotros como equipo en DataWeave es que empezamos a encontrar muchísimos lugares fuera de este paradigma de transformación donde podíamos sacarle provecho al lenguaje. Por ejemplo, recientemente yo tuve que mandar un mail a muchísimas personas, pero el listado de mails que yo tenía no estaba formateado en la manera que Gmail necesitaba para poder enviar todos los mensajes a esos individuos. Y lo que yo hice fue simplemente decir, bueno, voy a utilizar DataWeave para formatear esto correctamente y en segundos estaba enviando mi mail. Mi vicepresidente de ingeniería una vez me consultó, ¿cuántos test está corriendo tu equipo? Y cuando fui a revisar nuestros builds me encontré con que esa información no estaba disponible. Pero bueno, en vez de esperar a que lográramos solucionar ese problema, simplemente dije, bueno, voy a analizar los logs con DataWeave y voy a contar los casos de éxito que estamos teniendo. Y eso fue todo. Eso pasó en todo mi equipo y de hecho, durante la pandemia, uno de nuestros colaboradores utilizó DataWeave para analizar la información que el gobierno estaba proveyendo en formato CSV para fijarse si el barrio donde sus abuelos viven era una zona de alto riesgo o no. ¿Y por qué pensamos que sucede esto, que encontramos tantos lugares donde esta herramienta es de utilidad? Bueno, la realidad es que si volvemos a esta red con todos los datos moviéndose de punta a punta, en realidad no es importante que estos sean servidores de MuleSoft o de Salesforce. Estos podrían ser cualquier tipo de servidores y esto seguiría siendo relevante, porque esto no es más que una representación de lo que es Internet, un montón de computadoras conectadas entre sí intercambiando datos. Entonces, tiene completa y absolutamente sentido que nosotros como desarrolladores encontremos todos estos lugares donde podemos sacarle provecho a nuestro lenguaje. Lo que quería mostrarles hoy, en particular, es la herramienta que nosotros desarrollamos internamente y que está abierta a cualquiera que quiera utilizarla, que es nuestra línea de comandos. Nuestra línea de comandos no es más que una manera de llamar al lenguaje y lograr que evalúe desde esta línea de comandos. Solamente necesitamos escribir DW y podremos empezar a escribir nuestro código. Como cualquier lenguaje, tiene obviamente la posibilidad de generar strings, de generar números, booleanos, pero obviamente también cosas más complejas, como por ejemplo arreglos, donde los elementos se separan con coma, o objetos. Los objetos son muy similares a lo que uno quizás haya visto en JSON, se separan con estas curly braces, como se les dice, y tenemos simplemente pares de clave y valor. La única diferencia que tenemos con JSON en este sentido es que nuestras claves son claves para nuestro lenguaje y no strings, con lo cual no es necesario que pongamos las comillas. Pero, como podemos ver, con simplemente declarar esta estructura tenemos un arreglo. Por defecto, esta línea de comandos, los outputs los escribe en JSON. Pero como les mencionaba, para DataWeave, cambiar el formato en el que los datos se están generando es simplemente una keyword. Podemos decir output YAML, y esto en vez de exponerse como JSON, pasará a exponerse como YAML, sin nosotros tener que haber aprendido las particularidades de YAML. DataWeave se encarga de todo eso por nosotros.
Obviamente tenemos otros formatos, como por ejemplo uno bastante utilizado en la web, que es URL Encoded, o por ejemplo XML, que es un formato bastante complejo, pero que con DataWeb se puede manejar de manera consistente junto a todo el resto. Obviamente que tiene particularidades. Por ejemplo, XML no permite escribir un documento sin tener un elemento principal, pero con simplemente declarar un elemento principal podemos exponer rápidamente esto con un XML. Lo que quería mostrarles a continuación es un par de escenarios reales que hemos encontrado como equipo donde le pudimos sacar ventaja a DataWeb. Uno de estos casos es el marketplace de Visual Studio Code, la herramienta que estoy mostrando en este momento, que nosotros logramos obtener una API a la cual consultarle cómo nuestra extensión estaba siendo utilizada. Si nosotros ejecutamos este curl, vamos a ver que nos devuelve un gran JSON con un montón de información. Lo primero que podemos hacer para sacarle provecho a DataWeb es utilizarlo para formatear un poco estos datos a nivel espacios, etc. Por defecto, los elementos de entrada se llaman payload. Y utilizar el pipe de la consola para pasarle esta data directamente a DataWeb. Lo que vamos a ver es que ahora DataWeb la muestra de una manera mucho más legible. Lo que podemos ver es que tenemos unos resultados con un arreglo donde tenemos extensiones, que también tiene otro arreglo, donde entre toda esta información sobre nuestra extensión, tenemos las estadísticas de uso, que es lo que a nosotros verdaderamente nos interesa. Entonces, solo en una cuestión de segundos podemos empezar a analizar esta data con el lenguaje DataWeb, por ejemplo, utilizando el selector de punto para acceder y navegar a la parte de resultados, utilizando el selector de índices para obtener el primer elemento del arreglo, y continuar navegando en esta estructura. Que sea el formato que sea, de esta misma manera vamos a poder acceder a los elementos. Entonces, como mencionamos, lo que nos interesa son las estadísticas. Y eso es todo. En unos segundos ya tenemos la información que a nosotros verdaderamente nos interesaba, y como equipo ya dejamos de empezar a refrescar y refrescar continuamente el sitio del Marketplace de Visual Studio para ver cómo estábamos. Otro de los casos que quería comentarles es este caso de la información de COVID. Así como el gobierno de Buenos Aires en su momento generaba esta información, el New York Times, por ejemplo, también provee la información de datos de COVID de Estados Unidos a través de un repositorio GitHub que lo que nos da es un gran CSV con la información de los distintos condados de Estados Unidos. Entonces, veamos primero la data en crudo que este repositorio del New York Times nos da. Como pueden ver, es un CSV enorme con toda la información de los condados. Nosotros con DataWeb, una de las cosas que podemos hacer, porque elegí este ejemplo a propósito, este ejemplo no nos está indicando que esta información sea CSV, pero de nuevo, al igual que con los outputs, es simplemente una keyword explicarle a DataWeb que necesitamos que lo interprete como CSV. Obviamente también podemos volver a indicar el output que queremos y decir que queremos que sea el mismo. Y podemos hacer cosas como, por ejemplo, obtener el último elemento. Con índices negativos podemos navegar rápidamente a ese elemento. Y ahí podemos ver que el último elemento es correspondiente al condado de Saint Croix. Si quisiéramos hacer cosas un poco más avanzadas, como por ejemplo, obtener solo la información del condado de Saint Croix, como DataWeb es un lenguaje funcional, es muy fácil iterar sobre esta información con funciones ya dadas por hecho con la librería estándar de DataWeb como filter. Esta función nos va a dejar indicarle cómo es que queremos filtrar los datos. Entonces, por ejemplo, podemos decir que, dada una fila, queremos que únicamente nos muestre las filas cuyo county
sean exactamente Saint Croix. Y ahora podemos ver que la información que nos devolvió es específicamente la de Saint Croix. Obviamente estos scripts pueden complicarse, pero obviamente la command line nos permite llamar directamente con archivos. Lo que tenemos acá es el ejemplo que estábamos viendo antes sobre las estadísticas, que yo con la extensión de Visual Studio Code ya lo precargué, tengo coloreo, tengo cosas como autocompletion y también algo muy interesante que es el preview. Es decir, si yo le doy un ejemplo del payload que voy a tener, cosa que hice previamente, con el JSON que nos devolvía esta llamada a la API, yo puedo ejecutar esto rápidamente y ver el resultado que nos daría. Aún más interesante, puedo habilitar lo que llamamos auto preview, para que cuando hago cambios sobre este script, inmediatamente veo el resultado. De esta manera, puedo trabajar con un script mucho más complejo y empezar a modificarlo para hacer cosas más interesantes. En este caso, lo que yo voy a querer hacer es hacer esta información un poco más legible, porque la verdad que esta manera que tiene la API no me parece particularmente útil. Entonces, lo que puedo hacer es, primero que nada, transformar esta información para que sea un objeto propiamente dicho. Y lo primero que voy a hacer es decir que quiero que mis claves sean los nombres y los valores. Y ahora, como pueden ver, tengo algo un poco más legible, donde simplemente veo instalaciones 2029. Pero tenemos un arreglo de objetos, lo cual tampoco resulta muy legible. Lo que puedo hacer, como en cualquier lenguaje funcional o en JavaScript, es aplicar un reduce a estos objetos a partir de un acumulador que voy a decir que es un objeto vacío. Y lo que puedo hacer es simplemente decir que a este acumulador quiero ir concatenándole las distintas estadísticas. Y así en unos segundos, nuevamente, tengo la información en el formato que quiero. Vamos a ejecutarlo ahora para que vean cómo es que se hace si en vez de tener un script acá en la misma command line, puedo llamar a este archivo. Simplemente con "-f", le indico dónde obtener el archivo. Este archivo se llama 08 Visual Studio Code Marketplace. Y ahí está, tenemos, miren, no guardé. Cerramoslo de nuevo con la información guardada. Y ahí está. Como verán, así tenemos la data en real time y podemos ver que nuestras instalaciones, desde el momento que yo capturé esta información, aumentaron. Para recapitular, vimos cómo DataWeave es utilizado en MuleSoft y en Salesforce para ejecutar millones de transacciones. Vimos cómo se puede utilizar la command line para, en nuestra vida como desarrolladores, simplificarla y hacer análisis de datos de manera inmediata. Y vimos cómo podemos usar también Visual Studio Code para trabajar con los scripts en su forma entera y tener la mejor experiencia de desarrollo. Si quieren conocer más sobre DataWeave, pueden visitar nuestro Playground, un tutorial interactivo. Este es un recurso excelente, fue nuestro primer ambiente de desarrollo con este feedback inmediato, y el tutorial es una guía de todos los fundamentos del lenguaje y todo lo que hay que saber para sacarle provecho. También pueden visitar nuestro repositorio en GitHub para descargar la command line y empezar a sacarle provecho. Y obviamente pueden instalar nuestra extensión de Visual Studio Code para, como dije, tener la mejor experiencia posible. Por cualquier duda me pueden mandar un mail, más que encantada de ayudar a que puedan sacarle provecho a esto. Espero haber al menos despertado un poco de curiosidad en ustedes y que intenten sacarle provecho a esta herramienta. Muchas gracias.